Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la grabación para la clase del ejercicio 11. Es un ejercicio de convenio multilateral, donde vamos a determinar coeficientes y utilizar los mismos para una declaración jurada mensual. El ejercicio tiene características de redacción vieja, pero con un sentido de hacer un análisis más de fondo de lo que tiene que ver con los conceptos básicos del convenio multilateral, y citaremos en cada punto las nuevas medidas que hay al respecto, considerando la descripción del ejercicio, ¿sí? Nos referimos a los criterios por venta entre ausentes y las distintas resoluciones que fueron aplicándose durante el tiempo, específicamente las 5 del 2021, vinculada con lo que es presencia digital. ¿Por qué? Porque el ejercicio, en su redacción, no está contemplando el comercio electrónico. Entonces, vale la aclaración. Vamos a ver cada uno de los conceptos y también algunos criterios específicos con distintos tipos de prorrateos, incluso, y cuestiones particulares de regímenes especiales. Bueno, Andrea, tenemos el punto, el ejercicio. Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros vamos a empezar a leer el ejercicio 11 que van a encontrar en la guía. Es de convenio multilateral, parte integral. Bueno, empezamos con la lectura. La empresa Pinocho S.A. se dedica a la fabricación de aberturas, puertas y ventanas de madera. Posee su planta fabril en la provincia de Buenos Aires y su local de administración y ventas en la capital federal. Asimismo, y como actividad secundaria, adquiere quebracho directamente a productores de Chaco, utilizando para la producción de tirantes para techos que comercializa únicamente en la provincia de Buenos Aires. Su ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año. Vamos a detallar ahora los ingresos y gastos que surgen del balance ajustado por inflación cerrado al 31 de diciembre X1. A. Ingresos por ventas de aberturas. Primer punto, A1. Venta por correspondencias desde Capital Federal a clientes mayoristas domiciliados en la provincia de Buenos Aires. Los productos fueron entregados en el domicilio del comprador por un monto de 170.000 pesos. Bueno, acá nos encontramos entonces con una de las situaciones que planteamos al principio. Esta es una venta por correspondencia, ¿sí? Acá no damos por sentado que es un email, sino que se trata de una correspondencia lisa y llana. Debido a esto, al ser una venta entre ausentes, ¿sí? Podríamos decir que los clientes, el domicilio del cliente es en provincia de Buenos Aires y por ende vamos a imputar este ingreso a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fueron entregados encima en el domicilio del comprador. Esto es un agregado más que termina de reforzar un poco los dos criterios elementales de lo que es la entrega y la concertación, ¿no es cierto? Por eso le ponemos que es venta entre ausentes y lo asignamos a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora continuamos con el punto A2, que dice: ventas realizadas en el local de Capital a clientes con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Los clientes retiraron las mercaderías del local de ventas. Acordémonos que el local de ventas está ubicado en Capital. El monto total es 23.500. Exactamente, al ser una venta en el local, estamos claramente ante una venta entre presentes. Estos son los conceptos más básicos del convenio multilateral. Este ingreso es computable para distribuir y asignable a la jurisdicción de Capital Federal. Así que los 23.500 lo asignamos acá. El tercer punto, A3, dice exportación de Buenos Aires a Uruguay
por un monto total de 50.000 pesos. Bueno, de acuerdo a las disposiciones de la comisión arbitral, la exportación no es computable, por ende, no se computa en la distribución de coeficientes. A4. Venta de capital a clientes domiciliados en la provincia de Mendoza. La venta se efectuó a través de un corredor que actúa en forma permanente en dicha provincia, y la mercadería fue retirada de capital por el comprador. Monto total, 17.000 pesos. Bueno, acá lo que estamos considerando para imputar este ingreso en la distribución de coeficientes es que se trató de una venta que fue concertada en Mendoza con un empleado de la empresa, es decir, que tenemos en Mendoza sustento territorial para poder asignarlo, y luego se retiró desde Capital Federal. No tenemos la forma en que lo retiró, pero sabemos de antemano que esta venta es asignable a Mendoza, por lo que le cité al principio. ¿Sí? En el corredor en la provincia de Mendoza, este ingreso es atribuible a la jurisdicción de Mendoza. Vamos a decirlo que fue una venta entre presentes en Mendoza, con sustento territorial. No nos olvidemos de esto. Para poder asignar un ingreso a una jurisdicción determinada, debiera existir el sustento territorial. Y acá viene la aclaración de lo que habíamos mencionado respecto de lo que es la resolución 5/2021 de presencia digital, que vamos a verlo en los puntos siguientes. Ahora avanzamos con el punto A5 que dice, ventas realizadas en Buenos Aires a clientes domiciliados en Jujuy por correspondencia. La mercadería fue retirada del local de Capital Federal. El monto total es de 23.000 pesos. Perfecto. Bueno, acá, como les comentaba, esto es una venta por correspondencia, ¿sí? ¿Por qué les cité antes lo de la resolución 5/2021 de presencia digital? Porque la resolución 5/2021 de presencia digital viene a dar un supuesto de sustento territorial, ¿sí? Más allá de que ya está vigente para el 2022, que reemplazó a la vieja 83/2002 de ventas por internet, ¿sí? Viene a dar un poco más de relleno a ese concepto todavía no legislado en el convenio multilateral de lo que es un sustento territorial de los servicios digitales o el e-commerce, ¿sí? Entonces, como esta venta es por correspondencia, acá no tenemos que aplicar la 5/2021, ¿sí? ¿Qué sucede? Se está vendiendo a Jujuy, ¿sí? Esto es una venta entre ausentes. Ahora, no existe sustento territorial en Jujuy como para poder asignar la venta al domicilio del comprador, ¿sí? Lo que sí está claro, y que nos lo dice el ejercicio, es que estos 23.000 pesos son ventas de la provincia de Buenos Aires, es decir, se vendió a través de la fábrica, ¿sí? A clientes domiciliados en Jujuy por correspondencia. Ahora bien, se retiró la mercadería del local de Capital Federal. Mucho quizás no nos interesa porque esto es precisamente una venta entre ausentes. Entonces, la venta entre ausentes debemos asignarla al domicilio del comprador. Pero como no tenemos sustento territorial en Jujuy, debido a que esto no es una operación de e-commerce, no es algo que pueda llegar a interpretarse con el alcance de la 5/2021, podemos decir que no hay sustento territorial y por ende lo vamos a asignar a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, ahora continuamos con el punto A6 que dice que las ventas desde Capital a clientes de San Luis por correspondencia por el monto total de 12.000 pesos. Bueno, acá estamos ante una situación similar, ¿sí? A la planteada en A5, los mismos preceptos, es una venta por correspondencia, ¿sí? 12.000 pesos que vamos a asignar a Capital Federal. Esto hubiera sucedido, ventas de A5 y A6 hubieran sido por mail. Bueno, en ese caso, vamos a tener que considerar la 5 del 2021 por presencia digital
y asignar a San Luis y a Jujuy estas ventas, ¿sí? El sentido de esta resolución de la Comisión Arbitral también tiene un sentido político de estar distribuyendo la base hacia el interior del país, ¿cierto? Pero bueno, esto al margen, técnicamente hablando, hubiera sido por mail esta venta, es imputable a Jujuy y a San Luis, de las 5 y de las 6. Como no es por internet, no entra la aplicación de la 5/2021, vamos a los preceptos elementales, fundamentales del convenio multilateral y aplicamos dichos preceptos. Bueno, ahora vamos a continuar con los ingresos por venta de tirantería para techos, que es la otra actividad secundaria que tiene la compañía Pinocho S.A. B1 dice ventas de tirantes de quebracho a clientes de la provincia de Buenos Aires por un monto total de 210.000 pesos. Bueno, en este caso lo que estamos teniendo es una operación que está alcanzado por un régimen especial, que en este caso es el artículo 13, segundo párrafo de la Ley de Convenio Multilateral. ¿Qué nos dice este convenio multilateral, este régimen especial de convenio multilateral, artículo 13, segundo párrafo? Dice, en el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, ¿sí? Estamos hablando de precio de venta menos su costo, ¿sí? Conforme al régimen establecido en el artículo 2. La diferencia entre venta y costo va a terminar siendo distribuible por artículo 2, que significa con los coeficientes de cada una de las jurisdicciones. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de quebracho y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmote, y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y frutas. Bueno, fíjense ustedes la especificación que tiene este régimen especial para determinados productos del país. En nuestro caso es el quebracho, ¿sí? Y como se trata precisamente de quebracho adquirido a la provincia de Chaco, en principio cuando se liquida mensualmente la liquidación de ingresos brutos, el régimen especial tiene su liquidación propia. Entonces va a tener una parte que es el valor de la materia prima asignable a la provincia que produce el quebracho, y la diferencia entre el precio de venta y dicho costo va a terminar siendo distribuido por artículo 2. Pero nosotros ahora estamos en la situación de asignar el ingreso a la distribución en las jurisdicciones, es decir, para determinar los coeficientes. Sabemos como regla número uno, la regla es que todo lo que tiene que ver con regímenes especiales, ingresos y gastos, no son computables. Eso lo podemos decir del artículo 6 al artículo 12. Pero el artículo 13, en este segundo párrafo, tiene una característica en donde un criterio aceptable sería este que acabo de citar. No computo nada. El segundo criterio aceptable es el que da la solución del ejercicio, que sería imputar el ingreso, el 100% del ingreso, a la jurisdicción que corresponda. ¿Sí? Que en este caso va a ser la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Pero el tercer criterio, que es el que estamos considerando nosotros en nuestra solución del Excel, es considerar solamente como computable la parte que se terminó distribuyendo por artículo 2 en su momento, porque este ingreso fue grabado por régimen especial en su momento, cuando fue la venta. Entonces vamos a considerar 132.000 como computable y el resto, que son los 78.000, el costo de materia prima, ¿sí? Que es el que sería en la liquidación mensual correspondiente, sería base imponible de la jurisdicción productora, lo considero como no computable. Por ende, asigno los 132.000 a la provincia de Buenos Aires porque fueron ventas de los productos finales que produce la empresa a clientes de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esto, que quede claro, son 3 criterios. La posición nuestra va con este que acabamos de citar.
pero sería que no sea computable 100%, que se compute 100% del ingreso, los 210.000 a Buenos Aires, o tercero, que se asigne solamente la parte que se terminó distribuyendo por coeficientes por artículo 2. Nos parece más lógico, y de acuerdo a lo que también estos criterios los tendrán en la doctrina, determinar distribuyendo los ingresos que, en definitiva, también fueron distribuidos. Así que lo vamos a considerar así. Es importante que para este caso, caso puntual, miren en detalle de gastos, en el punto D1, donde dice materias primas que se adquirieron, que forman parte del costo de las mercaderías vendidas, de tirantes, adquisición de quebranchos, por los 78.000. Ahí van a sacar el número. Es verdad, omití el punto, es verdad, tal cual. Ahí están los 78.000 que yo decía. Claro, exactamente, lo van a encontrar en el punto D1. Por otro lado, ahora continuamos con los otros ingresos que aparecen en el balance, que siempre los van a encontrar abajo, que tienen que ver con, a veces, con resultados especiales o intereses. En este caso, el punto C1, que dice intereses correspondientes a una colocación en caja de ahorro en el Banco Ríos, sucursal Mendoza, monto 34.000. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, y vamos a agregar acá, olvidarnos, interés de caja de ahorro. Ingreso computable directamente a la jurisdicción de Mendoza. Es un ingreso obtenido en una sucursal radicada en dicha provincia. Una cuenta que está radicada en una sucursal ubicada en Mendoza. Con lo cual, es distribuible. Sabemos que algunas jurisdicciones consideran este ingreso como exento o grabado, ¿sí? Dependiendo de la jurisdicción. Es por ello que considera a los efectos de la distribución. ¿Sí? Esto es así. Por otro lado, tenemos otro tipo de resultados, que sería el C2, que son los resultados de la venta de un mueble utilizado para guardar piezas de maderas ubicados en el local de Capital Federal. El monto o el resultado de esta venta es 28.000 pesos. Bueno, en este caso se trata de la venta de un bien de uso que en la jerga y en la liquidación de ingresos brutos no está grabado, ¿sí? No se lo considera un ingreso, y por ende es no computable. No lo vamos a considerar. Bueno, los ingresos ya se finalizaron, así que es la forma ahora de sacar el coeficiente de ventas. Como vemos, recuerden, se proporciona sobre el total de los ingresos computables. ¿Sí? Lo pueden ver en el Excel que tienen a disposición. Y la suma siempre de los coeficientes debe dar 1 como un control para saber si está bien determinado o no. Los no computables, en este caso, no juegan. Pero, ahora que hicimos los ingresos, vamos a considerar para la parte siguiente del ejercicio algunas cuestiones muy específicas que se pueden presentar dependiendo de cada situación en particular, y tiene que ver con un prorrateo, en este caso, vinculado a cada una de las actividades o el tipo de ingreso que se obtenga. ¿Sí? Primero, antes que nada, acá estamos armando una incidencia de distribución de amortizaciones específicamente normado por la resolución 2 del 2010, artículo 15, respecto de la incidencia, ¿sí? que se admite en la liquidación de convenio multilateral aplicar este porcentaje a los efectos de hacer una distribución, ¿cierto?, de las amortizaciones, que básicamente, si ustedes observan, no es más que considerar el coeficiente determinado para distribuir aquellas amortizaciones que estarían vinculadas en forma indirecta a toda la actividad de la empresa. Que quede claro esto, no es que la amortización la tenemos que proporcionar, no, la amortización de un bien va a ir y será gasto en la jurisdicción donde se encuentre ese bien. Lo que pasa es que puede suceder que si todos los bienes de uso están en la administración,
podemos considerar que parte de esa amortización iría a otra jurisdicción. Bueno, eso está específicamente normado. Ya lo vamos a ver cuando veamos las amortizaciones. La segunda acotación tiene que ver con los distintos tipos de prorrateos. Por un lado, el general. ¿El general cuál es? El general, precisamente dicho, ¿no? Bien dicho, propiamente dicho. Y tenemos los 411.500 sobre el total de los ingresos, que nos va a dar el porcentaje. ¿Sí? Esto sería por todos los ingresos, en general. Y luego tenemos prorrateos específicos de la actividad, de lo que tiene que ver con aberturas. ¿Ven? Tomamos nada más que los ingresos de aberturas, los ingresos de quebracho, que solamente tomamos los de quebracho. Y por último, un prorrateo de gastos de comercialización, que básicamente es dejar afuera, o mejor dicho, considerar para este coeficiente todos los ingresos que están con una actividad económica y alcanzada por ingresos brutos. Se deja afuera los ingresos financieros y los ingresos no grabados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son gastos que están, pues son gastos de comercialización, que tienen que ver el gasto de comercialización con un ingreso financiero. Ninguno. ¿Se entiende? Gasto de comercialización, que es propiamente dicho. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos dentro de cada uno de los gastos y cómo es que se consideran, ¿no? El cálculo del porcentaje del prorrateo es muy sencillo, similar al prorrateo general, pero siendo específico con estas situaciones que he citado. Bueno, ahora pasamos vamos a a la atribución de gastos. Sí. Gracias, continuamos con el detalle de los gastos. Partimos del primero, que es el de 1, que dice materias primas, 78.000, asignables en su totalidad al costo de venta y corresponden a quebracho adquirido para la fabricación de tirantes. Bueno, acá, independientemente del régimen especial que sea, porque esto es un costo de mercadería vendida, materia prima, así como está mencionado, es un concepto no computable. No computable porque es materia prima. Y no computable porque es un monto que tengo que vincular con el régimen especial. No tiene nada que ver acá el régimen especial, ¿sí? No tiene nada que ver. Ahora, si hubiera sido un gasto de un régimen especial directo, entonces es no computable. Ahora, si consideramos el criterio que dijimos al principio, si fuera un gasto, sería computable en una parte. ¿Tá? Pero no. Materia prima descarta la exclusión por régimen especial. ¿Por qué? Porque es materia prima, no es computable. Lo dice la norma del convenio multilateral, ¿sí? Directamente. Vamos al de Bueno, el punto de 2 dice, materiales varios, 76.000 pesos, asignables totalmente al costo de venta, utilizadas para la fabricación de aberturas. Bueno, de vuelta, son materiales varios, que podemos decir, como bien dice el ejercicio, se asigna el costo de la mercadería vendida. Por ende, las mismas apreciaciones del punto anterior. Un costo no computable. D3, sueldos y cargas sociales. 24.900 que corresponden de la siguiente manera, la distribución. Sueldos de administración en su totalidad por 10.400. Sueldos y cargas sociales por ventas vinculadas a las aberturas en la provincia de Mendoza, 14.500. Y el resto, que serían 20.000, no, nada más, hasta ahí se termina, perdón. 14.500 y 10.400. Claro, los 14.500 tienen que terminar en Mendoza porque es el sueldo del corredor, con lo cual se imputa a la provincia de Mendoza porque está efectivamente soportado así. ¿Sí? Y respecto a los sueldos y cargas sociales de la administración, el prorrateo general que se va a aplicar es del 72,51. ¿Por qué? Porque son gastos administrativos. Acá aplicamos esta proporción para determinar como computable sobre los 10.400 esta parte y sobre la diferencia como no computable. ¿Sí?
Los D4. 7.541 lo vamos a asignar a la capital federal porque es donde efectivamente se soporta el gasto, que este es lo importante en la asignación de los gastos. Los gastos se asignan donde están efectivamente soportados. Bueno, Siguiente. D4. Jornales de producción. Monto total 125.000. Asignables totalmente a costo de ventas. Corresponde a la fabricación de tirantería 45.000 y el resto a aberturas. Bueno, acá lo importante para citar es que esto se trata de sueldos, ¿sí? El ejercicio tiene unas palabras que pueden sonar un poco tramposo. ¿Por qué? Porque dice asignables totalmente a costo de ventas. Bueno, si agarramos el convenio multilateral, es muy claro cuando cita que precisamente sean materiales, materia prima. Tiene que ser algo que sea algo físico. Esto es un gasto por sueldos, que después contablemente se impute al costo de mercadería vendida, es otro tema. Pero en principio, lo que tenemos que considerar es precisamente que se trata de un gasto que está soportado en la fábrica donde se realizan las aberturas. Esto es la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, dentro de lo que es esta producción, tenemos un prorrateo específico, como citamos antes, que tiene que ver con lo que es la fábrica de aberturas, y este porcentaje lo vamos a considerar para el monto computable, ¿sí?, de 80.000 por 83,08. ¿Sí? Vemos, acá lo tenemos asignado de esta manera. ¿Sí? Recuerden que cuando venimos a hacer el prorrateo, habíamos hablado de lo computable y no computable. ¿Sí? En ese no computable está la exportación. Es por eso que estos 13.536,38 pesos vienen a ser un gasto vinculado a la exportación y por ende no computable. Ahora bien, con la producción de tirantería va a pasar exactamente lo mismo. Hemos establecido un porcentaje, el mismo concepto. ¿Sí? Es una producción de tirantería. Vamos a considerar, ¿sí?, lo que citamos acá, el 62,86, que termina siendo, ¿no es cierto?, lo que se terminó asignando como ingreso computable. En esa proporción vamos a estar asignando el ingreso a la provincia de Buenos Aires, que es donde está efectivamente soportado este sueldo, porque es la fábrica que está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, espero que se haya entendido específicamente esto del prorrateo, ¿no es cierto? Que vendría a ser una medida razonable como para poder asignar la medida del gasto en lo que es computable y no computable. D5. Bueno, ahora vamos a leer el punto D5 que habla de amortizaciones. El monto total de las amortizaciones son 40.000 pesos y son asignables 5.000 a gastos administrativos, 15.000 a gastos de comercialización y el monto restante a costo de venta de aberturas. Las mismas surgen de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Así que el monto sería por aberturas 20.000. Exactamente. Un detalle respecto a las amortizaciones que el convenio multilateral cita es la situación de que el monto de amortización a computar será el que corresponda por el impuesto a las ganancias. Con lo cual debemos recurrir a los papeles de trabajo del impuesto a las ganancias y tomar ese monto de amortizaciones. Ahora bien, como les había citado, algunas amortizaciones debemos prorratearlas de acuerdo a lo que establecía la resolución que citamos al principio. En este caso vamos a tener los bienes que están imputados a la administración, que son como gastos administrativos. No, le vamos a hacer un prorrateo general porque están vinculados a las actividades de la empresa. Entonces los 5.000 lo prorrateamos y nos da 3.625, lo cual es imputable a CABA, porque existe la
la administración. Luego, en amortización de gastos comerciales, ¿sí? Acá tenemos un prorrateo específico de comercialización, como les había citado antes, incluye todos los ingresos de la comercialización y quedan afuera ingresos financieros e ingresos no grabados, como fueron las ventas de bienes de uso. Este prorrateo lo vamos a aplicar sobre los 15.000, ¿sí? Y luego, acá es donde yo hago la corrección de la mención de la disposición 2/2010, que me dice que esta proporción, ¿sí? O mejor dicho, estos 11.201 como computable de amortizaciones, lo voy a distribuir entre cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Por la proporción que correspondía por los ingresos que estoy distribuyendo, ¿sí? Acá se ve claramente que en definitiva me estaría aplicando el coeficiente de ingresos, ¿sí? Esto es lo que me dice la resolución 2/2010, que me admite la distribución entre las distintas jurisdicciones este tipo de amortización, ¿sí? Porque en este caso se trata de gastos comerciales, ¿sí? Más que nada por esto. Si contablemente tenemos la asignación a un gasto de comercialización, podemos hacer esto, ¿sí? Dentro de la lógica. Tenemos que distribuir entre todas las jurisdicciones este gasto que está vinculado a la comercialización en cada una de ellas. Ese es el sentido. Distinto es el anterior, en donde sabemos que la administración está en capital y no queda otra, porque es donde efectivamente el gasto es soportado. Esta es una excepción. Este tema de distribuir la amortización como la distribuimos aquí en cada una de las jurisdicciones es una excepción reglamentada, ¿sí? Si no estuviera reglamentada, el gasto habría que imputarlo a la jurisdicción donde efectivamente está soportado. ¿Se entiende? Esto quiero que quede claro. Es una situación específica y puntual reglamentada. Pero en principio, la regla de imputación de un gasto es donde efectivamente está soportado ese gasto. La amortización del costo de venta de aberturas, de vuelta, será no computable en la parte de la proporción del prorrateo específico de aberturas. ¿Se entiende? Pero no va a ser no computable 100% porque la amortización está dentro del costo. No. No. En este caso, entonces, tomamos el prorrateo que hicimos lo mismo que en el punto de los jornales, ¿sí? Tomamos 83,08 como computable, 20.000 por 83,08, y esto lo asignamos a toda provincia de Buenos Aires. Fíjense que es el mismo caso que los jornales de la producción de aberturas. Exactamente igual. Bueno, punto D6. Bueno, el punto D6 habla de honorarios a directores, que dice que el monto es de 3.500, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que el punto E1 habla de las utilidades contables que surgen del balance ajustado por inflación correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre X1, y este monto de utilidades contables ascienden a 320.000 pesos. Bueno, habiendo hecho haciendo estas aclaraciones, ¿no es cierto? Nos encontramos con que en el balance se dedujeron 3.500 pesos y vamos a tener que compararlo contra el límite que el convenio multilateral me establece al respecto, que es el 1% de la utilidad contable, que en este caso es 320.000, por el 1% nos da 3.200, y a su vez a este honorario le hago el prorrateo general, porque al ser un honorario del directores, lo asimilo a lo que es un gasto administrativo. El director va a estar en la sede legal, que estamos por sentado que es en Capital Federal, ¿sí? Y por ende, este prorrateo general vamos a considerar computable una parte, que es el 72,51% del 1% de la utilidad contable, y el resto, por diferencia, ¿por qué? Porque hay 3.500 imputados en el balance. Por diferencia, lo consideramos no computable. De 2.320,35 es computable en capital federal, como les decía, y así vamos a determinar el coeficiente de gastos aritméticamente exactamente igual que los coeficientes de ingresos,
para luego pasar al coeficiente unificado, que va a ser la suma de los coeficientes de la misma jurisdicción dividido 2. ¿Sí? Recuerden hacer el control de que la sumatoria de 1. Bueno, con esto vamos a pasar a la liquidación mensual del mes de abril. ¿Sí? Así que, André, cuando guste. Bueno, en la liquidación mensual del mes de abril nos dice lo siguiente, que se encuentra en el punto E2. Los ingresos por ventas de tirantería para techos en el mes de abril X2 fueron de 34.000 pesos y las compras de quebrachos relacionadas con estas ventas ascendieron a 5.400 para el citado mes. Bueno, acá se da la situación que les comentaba en algún momento de la distribución de los ingresos de esta empresa, en donde de los 34.000 pesos, sabemos de entrada que esto es un régimen especial, artículo 13, ¿sí? Segundo párrafo. Entonces, ¿qué me dice el segundo párrafo del artículo 13? Que yo voy a asignar a la jurisdicción productiva del crédito el costo, el valor de lo que es el costo de esa materia prima, que es 5.400. Y el resto lo voy a distribuir por artículo 2. Eso nos lo dice el segundo párrafo. Por ende, la diferencia entre 34.000 y los 5.400 es distribuible entre las tres jurisdicciones que tienen el coeficiente. Si sumamos las tres jurisdicciones nos da 28.600, que suman los 5.400 nos da los 34.000. Con lo cual, esta situación contemplada en un régimen especial, específico. Punto que sigue, venta de aberturas. Bueno, ahora tenemos en el punto E3 los ingresos del mes de abril de X2 por venta de aberturas que ascienden a la suma de 48.000 pesos. Acá se trata de una venta de aberturas y por ende vamos a estar aplicando sobre este monto los coeficientes unificados que consideramos con el balance cerrado en el año calendario anterior. ¿Sí? Recuerden que estos coeficientes son determinados con los datos de un balance cerrado en el año calendario anterior. Y en el mes de abril es cuando corresponde, del calendario siguiente, corresponde utilizar esos coeficientes. Ahora, acá lo estamos haciendo así porque evidentemente no hubo disposición del balance, quizás con anterioridad, ¿no? Pero tranquilamente, estos coeficientes unificados podríamos utilizarlos desde la posición de enero. Esto es así y no hace mucho tiempo. ¿Pero por qué es así? Y porque los que cierran con balance de junio, muy probablemente el coeficiente ya pueden aplicarlo a partir de enero. Antes era obligatorio hacerlo desde abril. Bueno, no, ahora se puede hacer desde enero. ¿Sí? Es decir, que quien lo haga desde enero no está obligado a hacer el ajuste de los coeficientes que se hace generalmente en el primer trimestre del año, ya que a partir de abril es el mes en donde uno tiene que estar utilizando los coeficientes de manera obligatoria. ¿Se entiende? Hoy es optativo hacerlo desde enero hasta marzo, pero es obligatorio desde abril. Entonces, aclarando esto, liquidando abril, vamos a distribuir la venta de 48.000 con el coeficiente unificado en cada una de las jurisdicciones. ¿Sí? En este caso, considerando que checo, pero no viene al caso, porque fue una copia de fórmula, para que no se confunda. Con lo cual, con esto podemos establecer cuál es la base imponible en cada jurisdicción, ¿sí? Y aplicar la alícuota que el ejercicio en el punto E5 me aclara que es el 2% para todas las actividades. Recuerden que las distintas actividades pueden tener distintas alícuotas. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo puedo tener
el 1% para quebracho y el 3% para venta de aberturas. Puede ser. Bueno, se verá discriminar la base imponible por actividad con su alícuota correspondiente. En este caso, como el 2% es para las dos actividades, estamos refundiendo todo en un solo renglón. Es por eso que hago el 2% de 60.000 y nos da 1.216. Y así con cada jurisdicción. Y luego, después de determinar el impuesto, procederemos a restar los pagos a cuenta que tuvimos en el periodo fiscal de abril. Este dato nos lo da el ejercicio, ¿sí? En uno de los puntos, con lo cual, punto E4, así que vamos a considerarlo en cada una de las jurisdicciones. Recuerden que los pagos a cuenta no se deben distribuir, los pagos a cuenta son específicos de cada jurisdicción, ¿sí? Cada jurisdicción tiene su sistema de retención y percepción por su cuenta. Dichas percepciones y retenciones se pueden consultar en las páginas de los organismos y no se someten a ninguna distribución alguna. Va directamente, se imputan a la jurisdicción a la cual pertenece el régimen de recaudación. Habiéndolo visto, obtenemos el impuesto a pagar. Bueno, con esto podemos dar por terminado el ejercicio, debido a que esto está grabado, no vamos a someterlo a consulta, pero saben que estamos a disposición para las consultas que estimen pertinentes en cualquier momento que ustedes lo deseen. Desde ya, muchas gracias. Andrea, no sé si querés hacer alguna acotación o algún comentario. No, muchas gracias. Gracias a todos por la atención y bueno, cualquier duda a disposición. Bueno, muy bien. Nos Hasta vemos pronto, luego. muchas gracias. Chao.